De Zardex Session, tenéis que saber que es para mí un orgullo poderos explicar el patrón que más rentabilidad me ha dado, no solo este año, sino también en finales de 2017. Es el patrón de reversión, sobre todo el bajista, y me encantaría que vierais las veces que haga falta este vídeo para que lo podáis interiorizar y aplicar de forma tan profesional como a mí me gusta enseñároslo en los webinars. Sin más, empecemos. Primero de todo quiero hablaros del patrón más ideal de todos. Este patrón es un patrón formado por un 1, un 2 y un 3 y que forma una reversión, un cambio de dirección total en la rotura del segundo mínimo. Fijaros, tenemos un 1, como os estaba comentando, en la parte superior, un 2 y un 3. Estos significan simplemente 3 toques ascendentes, que básicamente lo que significan es que el mercado, después de venir con muchísima fuerza, ahora ya la ha perdido, ya no tiene ganas de subir, ahora simplemente está subiendo por inercia, formando nuevos máximos, y lo que está haciendo es engañar al trader principiante. Fijaros que la mayoría de traders ponen sus órdenes de compra por encima del máximo anterior, porque piensan que las resistencias son niveles en los que cuando el mercado se rompe, va a explotar para arriba. En muchas ocasiones esto es verdad, porque esto forma banderas y en la rotura sube, pero en muchas ocasiones el mercado no sube hasta aquí arriba, sino que mirad lo que ocurre. Voy a copiar y pegar esto y enseñaros la otra posibilidad. Y es que cuando el mercado rompe, justo se da la vuelta de nuevo para caer un poquito y hacer exactamente lo mismo. Y volver a caer. Entonces fijaros que rompe el máximo, pero ejecuta órdenes de compra del trader principiante que ahora está comprando, pensando que esto va a ir hacia el cielo, para luego directamente caer y tocar el stop loss que ha puesto el trader justo debajo de este nivel de resistencia, para luego subir, que el trader principiante actúe de forma emocional, quiera volver a comprar por miedo a que el mercado se escape, explote hacia arriba y el trader no esté dentro de la operación, y luego vuelve a caer para incluso volver a subir o incluso desplomarse directamente. Entonces, teniendo claro esto, sabiendo que esto es algo que suele ocurrir muchísimo, lo que vamos a hacer es explicar primero de todo el patrón ideal. Como os decía, tiene 3 toques en la parte superior, 1, 2 y 3, y la mayoría de veces tiene solo 2 niveles de aquí. Pero lo que os encontraréis muchas veces es un impulso que obviamente no es todo recto con varias velas, sino que viene así, corrige un poquito, sube, corrige un poquito, sube, cae un poquito y luego forma este patrón de color azul. El patrón este de color azul es el que me gusta siempre poner como correctivo. Entonces, en muchas ocasiones, aparentemente solo vemos 2 niveles en la zona inferior del patrón. Pero muchas veces podemos contar como primer nivel el punto inicial donde ha empezado el movimiento correctivo. Fijaros, hasta aquí todo esto era impulso, pero aquí ha dejado de subir de forma impulsiva y ha empezado a moverse de forma correctiva. Teniendo claro que este es el primer nivel, ya tenemos 3 por encima y 3 por debajo. Cuando ya se forma el segundo, nosotros perfectamente podemos poner una orden de sell stop en el nivel de mínimos de aquí. Esta va a ser nuestra zona de entrada en caso de rotura. ¿Por qué? Bueno, básicamente, no os voy a explicar como en el instituto de dónde vienen las fórmulas y no os voy a enseñar matemáticas raras. Simplemente tengo que deciros que esto es un patrón que yo he testeado miles de veces. He pasado horas y horas y horas testeando en las pantallas este patrón y he visto que cuando el mercado sube, sube, sube y pierde fuerza por primera vez, como es el caso de aquí, cuando pierde esta fuerza y luego forma otro nivel de mínimo,
esto ya es un nivel muy relevante, porque es la última vez en el que el gráfico ha caído. Entonces, cuando el mercado sube y ya rompe el máximo, ejecuta las órdenes de compra de los traders que quieren comprar más, o incluso ejecuta las órdenes de stop loss del trader que aquí se pensaba que esto ya caía para abajo y ha puesto su orden de stop loss aquí, el mercado por una última vez ejecuta estas órdenes. ¿Para qué? Para luego caer. Con lo cual, cuando tenemos aquí 1 y 2, ya ponemos nuestra orden aquí. Obviamente, dejamos unos cuantos pips de recorrido, porque en muchas ocasiones lo que se forma es una rotura de este nivel, para luego continuar hacia arriba y formar el mismo patrón que creíamos que íbamos a tener, pero ahora formarlo así, un poquito más inclinado. Entonces, como no queremos que nos pase esto, no queremos que se nos ejecute la orden de venta en este mínimo, no queremos para nada que se nos ejecute la venta en este mínimo, lo que haremos es ponerlo con amplitud para que si el mercado hace esto, nosotros sigamos teniendo nuestra orden de sell stop aquí a salvo, para que el mercado se pueda mover aquí de forma lenta y correctiva y que cuando decida caer, que caiga. Ahora bien, si el mercado sube, forma este máximo y luego cae, y luego empieza a subir un poquito, esta subida de aquí es el nivel donde queremos poner nuestra orden de sell stop. Esta es nuestra orden donde nosotros queremos meternos en el mercado en caso de que esto rompa para abajo. En muchas ocasiones no hace falta poner esta orden de sell stop porque estamos viendo en directo que el mercado cuando rompe este nivel de máximo forma un poquito de lateralización y luego forma una vela muy agresiva para abajo. Si esta vela agresiva ocurre, nosotros ya podemos hacer una operación de venta esperando que rompa este patrón y con un target ya bastante ambicioso, porque este patrón de desaceleración, esta canalización correctiva con forma triangular, suele caer con muchísima agresividad. Entonces, este es el patrón ideal. Vamos a ver cuál es el segundo patrón, este de aquí, el que os comentaba que tiene solo 2 niveles de máximo. El ideal, ya os digo, tiene 1, 2 y 3, pero en muchas ocasiones tiene hasta 4, 5, 6, tiene muchísimos. Y cuando tiene tantos, cuando tiene más de 3, lo solemos llamar un patrón de desaceleración densa, ¿vale? Porque no podemos diferenciar 1, 2, 3, 4, no podemos diferenciar movimientos, no podemos contarlos, porque simplemente se mueven muchísimo dentro de esta corrección. Entonces, el siguiente patrón es el que llamamos gancho. El gancho se produce cuando el mercado ya está cansado de subir, empieza a subir de forma lenta, forma un máximo y parece que va a caer, pero luego poco a poco se recupera, sube lento y en la rotura de este máximo, ¡pam!, cae. Entonces, fijaros que el mercado está hecho para que estas roturas se produzcan y que produzcan roturas de niveles de stop para que el mercado se desplome sin que el trader principiante pueda estar en la operación. Recuerda que el trader principiante tiene ansias y cuando ve esto de aquí, cuando ve la primera indicación de caída, ya quiere vender. Entonces vende en este punto y lo que hace es poner el stop loss por encima del máximo superior, del máximo anterior, porque esto es lo que ponen todos los cursos de internet. Entonces el trader institucional, que sabe dónde están puestos los stops del trader principiante, lo que hace es mover el mercado para arriba, romperle el stop y caer sin él. Entonces fijaros que cuando el trader principiante se da cuenta de que esto está desplomándose, a menudo se forma una pequeña corrección. Pero el trader ansioso, al ver que esto está desplomándose y que se va a ir al infierno, lo que hace es, en este punto, abrir una venta.
el mercado corrige y el trader principiante con la venta en este nivel cierra con una pérdida aquí arriba para ver cómo el mercado, ¡pam!, continúa para abajo. Esta es la psicología del trader principiante. Vender antes de tiempo, perder dinero, querer recuperarlo cuando no toca, perder dinero, y luego tal vez le ocurre lo mismo aquí. Vende aquí abajo, se forma otra corrección, le toca el stop loss y vuelve a caer. Entonces, teniendo esto claro, teniendo claro que cuando se forma este tipo de gancho, luego el mercado cae de forma agresiva, también podemos operar la reversión de este pequeño movimiento de aquí, que vendría a ser lo mismo que este, pero un poquito más pequeño. Vendría a ser una cosa así. Sería el mismo patrón, pero en una temporalidad inferior. Ahora bien, antes de explicar este patrón de reversión dentro de esta corrección que os he dibujado roja, me gustaría explicaros la entrada de este gancho, ¿vale? Muchas veces lo ideal es tener las órdenes de venta aquí. Si se forma otro mínimo que sube, la pasamos la orden de venta aquí. Pero en muchas otras ocasiones, cuando se produce el gancho, que suele ser más amplio, fijaros que aquí os he dibujado los máximos juntitos, el gancho produce una caída lenta, una subida lenta y un máximo nuevo bastante amplio, pues lo ideal es juntar alguno de estos mínimos que tenemos aquí, como vendría a ser este punto de aquí, donde el mercado ha tenido un punto de frenada y vuelta a empezar, frenada y vuelta a empezar. Entonces, lo ideal es poner una línea amarilla en una de estas frenadas y juntarla con el mínimo del gancho. ¿Vale? El gancho es esto de aquí, ¿eh? Esto de aquí. Entonces, en el momento en el que el gancho forma el nuevo máximo y produce una vela agresiva que rompe esta línea estructural del mínimo del gancho, en este punto ya podemos entrar, ¿vale? Ya podemos hacer nuestra venta buscando pues los niveles que estuve explicando en el vídeo de las zonas de target. A veces, esta línea se rompe, pero fijaros que os he dibujado este nivel rojo por encima del mínimo del gancho. En muchas ocasiones, nosotros lo que hacemos es entrar justo cuando se rompe esta línea amarilla para ver que luego esto sube y luego forma el patrón de 1, 2, 3 ideal. Pensábamos que era un gancho, entramos antes de tiempo, como os digo, y luego forma el 1, 2 y 3 o incluso 4. ¿Qué pasa? Que nos toca el stop loss de la posición que hemos abierto en corto en la rotura de la línea amarilla. Nos toca el stop loss, fijaros, el mercado es rojo, sube, 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 nos toca el stop y luego desde aquí cae. ¿Qué pasa? Que nosotros somos traders disciplinados, no tenemos miedo, no tenemos ansias, tratamos de estar pendientes, somos conscientes de que las pérdidas pueden ocurrir en todo momento, no nos afectan y por eso estamos atentos a actualizar esta línea que os comenté que cada vez que se forma un segundo mínimo la actualizamos, borramos la anterior, se forma el nuevo y lo ponemos así, y lo que hacemos es la orden de venta, esta que teníamos aquí y que subimos, que tenemos aquí, lo que hacemos es subirla, subirla, si se forman nuevos mínimos, subirla. Ya sabéis que con un poquito de espacio y en el momento en el que se produce la rotura, ¡pam! Nosotros estamos dentro de la operación, tenemos un stop loss pequeñito, que ya os hablaré de los stops en otro vídeo, y estamos dentro de un trade muy bueno. Esto son el patrón ideal y el patrón de gancho. El patrón ideal tiene el 1, 2, 3, la correctividad azul y tiene la rotura del segundo mínimo. El gancho tiene la correctividad, el intento de caída, primero de todo al formar el primero de los máximos, tiene el intento de caída, correctividad que sube lenta, rompe máximo y rompe mínimo del gancho a poder ser, este nivel de aquí. Y después, por último, tenemos la corrección
que esto os lo quiero enseñar en el próximo vídeo, pero recordad que cuando ya se produce la caída que nosotros no tenemos tiempo de operar, se produce la caída que os estaba comentando. Esta caída no la podemos operar, pero luego se forma la corrección que sí queremos operar. ¿Cuándo operamos esta reversión del patrón de continuación? Pues bien, a veces se produce una corrección de solo un movimiento. Una corrección de estas características, bastante densa, que operamos cuando se produce la rotura clara de esto de aquí. ¿Vale? Esto se rompe de forma más o menos agresiva y nosotros podemos entrar en este punto de aquí con un stop ajustadito y buscamos un target pues bastante amplio. A veces esta corrección no ocurre así, sino que ocurre la caída y un A, un B y una C que forma desaceleración para romper este máximo de aquí. Cuando nuestra C, que os la voy a etiquetar para que lo tengáis más claro, cuando nuestra C forma el patrón ideal aquí dentro, podemos perfectamente operar este patrón ideal que tiene 1, 2 y 3 y que rompe el mínimo de, o sea, el segundo mínimo de este patrón ideal. Entonces fijaros que estamos operando en la C, que es el punto más alto de toda la corrección, y estamos buscando un target muy ambicioso. Os voy a poner un ejemplo gráfico para que podáis verlo. Mirad, el primero de todo es el Cat Swiss, fijaros. Es un ejemplo de gancho en el que se produce el máximo después de cansarse el mercado y luego se forma la caída que engaña a la gente y sube de forma lenta. ¿Cómo sube? Lenta, rompiendo el máximo para luego, ¿qué pasa? ¡Pam! Romper para abajo. Fijaros lo que ocurre en este lugar de aquí. Exactamente lo mismo. Se produce una subida, una caída más o menos agresiva, sube lento, ¡pam! Para romper hacia abajo. Este tipo de operación es muy buena, esta es una operación que hicimos y que ya seguramente los que estáis en el webinar estos días la habéis visto, pero me gustaría enseñaros otra, por ejemplo, en el GBP USD. A ver si la tengo por aquí. Mirad, este es un ejemplo de patrón ideal que es muy amplio porque tiene 1, 2, 3, 4 toques, tiene 4 toques, 1, 2, 3 y 4 toques, y dentro de este cuarto toque, fijaros que tiene 4, no 3, o sea que es más fuerte y además es súper largo este trozo de color azul. Y en este cuarto toque lo que se produce es pues el pequeño gancho, que es el inicio de la pequeña caída, que es muy pequeñito en este caso, pero ¿qué pasa? Que sube lento para, ¡pam!, romper este patroncito de aquí. Esto es una operación que hicimos en GBP USD muy buena y que perfectamente se podría haber operado. Mirad, estoy viendo además un patrón de ABC como el que os comentaba. Para el que no puede entrar en este punto, tiene la caída que se le escapa, no pasa nada, y luego se le forma el A, el B y el C. Entonces, esto no se ve muy claro, pero si viéramos una temporalidad más pequeña, nos daríamos cuenta de que aquí, en gráfico de 5-15 minutos, hay un patroncito lento que durante 3 horas se está lateralizando para justo romper este nivel de máximo. No sé ni siquiera si lo llega a romper, pero es muy justito. Entonces, este es un patrón de los que os comentaba. Este de aquí, por ejemplo, es el patrón denso que os decía. El mercado cae después de romper el patrón ideal, el patrón de gancho, y sube solo haciendo un movimiento denso, el que os he enseñado así, que podemos etiquetar y operar en la rotura. Entonces, en este caso, la rotura sería esta velita de aquí. Y esto es perfectamente operable. Mirad, aquí hay otro. Sube lento, y esta es la reversión que podemos operar, porque fijaros que en temporalidad inferior existe ese patrón ideal, ese 1, 2 y 3. Así que
Mira, tengo otro ejemplo. En el Euro New Zealand. Vamos a ver. Hace poco, en el webinar de Zartec Session, estuvimos viendo este trade en el que había un punto de 1, 2, 3, no en gráfico horario, sino en gráfico diario. Esto es el gráfico de 4 horas en pantalla, pero en gráfico diario es prácticamente igual. Tenía este punto, que es el inicio de todo el movimiento correctivo, que lo juntamos con el siguiente máximo absoluto y con el último. Entonces aquí nos encontrábamos en este tercer punto del gráfico diario súper relevante, que formó una vela diaria de pérdida de fuerza total, vemos esta crucecita, y luego fijaros en el gráfico horario, que os lo voy a sacar el zoom para que lo veáis, esta línea viene a ser esta de aquí, fijaros lo que formó. Si ponemos zoom, justo en el tercer toque formó lo que os estaba comentando. El impulso, el inicio de caída, siempre hay una velita roja que engaña a la gente. La subida, el segundo mínimo y el gancho. Si os fijáis, hay la caída, la subida lenta y la rotura. Esto es perfectamente operable en este punto, con un stop obviamente un poquito más o menos de este tamaño. Aquí hubiera estado a punto de tocar el stop, si es que somos muy agresivos y ponemos un stop muy pequeño. Y para el que no pudiera haber operado esta entrada de aquí, perfectamente podría haber entrado en la siguiente. Porque esto venía a ser la rotura agresiva y la corrección que os estaba comentando. Aquí hay otra entrada. Pero fijaros el movimiento que se produjo bajista después de este patrón de gancho de aquí. O sea, esto, si conseguís analizarlo de forma consistente y identificarlo, podréis operar movimientos muy grandes, que con un stop súper pequeñito os puede dar muchísima rentabilidad. De hecho, mirad lo que estoy viendo aquí. En este segundo toque de esta estructura diaria, en el gráfico horario, tenemos el patroncito ideal de 1, de 2, de 3, casi hasta 4. Tenemos una aparente rotura, y este ejemplo es perfecto, porque luego, mirad, rompe el mínimo, os lo pondré un poquito más grande para que lo veáis, rompe el mínimo que os estaba comentando. ¿Para qué? Para luego seguir y hacer este patrón de aquí. ¿Os acordáis que hace un rato hemos dibujado exactamente esto? Pues mirad, en muchas ocasiones parece que rompe, pero luego forma un movimiento más hacia arriba. Y fijaros que ¡pam! Vuelve a romper aquí arriba esta velita. Entonces, a esto es a lo que me refería cuando os decía que tiene que haber un poquito de amplitud con vuestra orden de sell stop. Tenéis que darle amplitud. Si queréis poner la orden de sell stop aquí, la ponéis amplia. Si la queréis poner aquí, la ponéis amplia. Y fijaros que luego, cuando ya se ejecuta esto, el mercado efectivamente cae. Y aquí luego vuelve a ocurrir lo mismo, el caso que estábamos viendo. Sin más, espero que este vídeo os haya servido de ayuda. Fijaros que solo hemos visto reversiones de arriba hacia abajo, porque son las que más rentabilidad me suelen dar. Y si queréis, podéis testearlo y tratar de ver el mismo patrón de forma inversa, es decir, una caída que parece que sube, pero no, y que luego forma el famoso gancho que en su rotura, ¡pum!, sube con mucha fuerza. El patrón es básicamente el mismo, lo que pasa que a mí me gusta muchísimo más verlo con la reversión de arriba abajo, porque luego la caída suele ser más fuerte, pero perfectamente podéis utilizarlo de las dos formas. Espero que le hayáis sacado mucho valor a este vídeo, creo que la explicación ha estado bastante bien y creo que sin duda os va a ayudar a tener muchísima claridad para determinar cuáles son los puntos en los que muy posiblemente el gráfico se dé la vuelta. Espero que os haya gustado, que dejéis el comentario justo en el apartado de debajo de esta pequeña lección. Y que si tenéis cualquier duda, por favor me la hagáis saber. No quiero que entréis en los webinars con dudas o con concerns. No quiero que haya nada que se os pase o que paséis algo por alto. Sin más,
Feliz trading a todos y muchas gracias por ver el vídeo.